pequeños, qué gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy queremos empezar con una pregunta. ¿Cómo podemos enviar a alguien un mensaje? Si ustedes quisieran comunicarse con alguien, ¿cómo lo harían? Pues podemos usar el teléfono, mandar un mensaje de texto, mandar un correo electrónico con la computadora. Pero ¿saben ustedes que en los tiempos antiguos no había todo esto? Y se usaban mucho las cartas. En el tiempo que se escribió la Biblia, lo que más se usaban eran las cartas. En la Biblia encontramos varias cartas. El apóstol Pablo, que estuvo predicando en muchos lugares, escribió 13 cartas. Y el día de hoy vamos a hablar de la carta a una iglesia que estaba en una ciudad llamada Filipos. Entonces esa carta se llama la carta a los Filipenses. Pablo, cuando escribió esta carta, ¿saben dónde estaba? Estaba en la cárcel. Sí, en la cárcel, lo habían metido en la cárcel porque él hablaba de Cristo y a mucha gente no le gustaba que se hablara de Cristo y que Cristo murió, que resucitó, que la gente tenía que portarse bien y entonces lo metieron a la cárcel y de ahí escribió varias cartas. Una de las cartas era la carta a los Filipenses, pero ¿saben? Que él no estaba triste, aunque estaba en la cárcel y era un lugar que no era muy agradable, él no estaba triste, él estaba contento, él estaba gozoso. Y en Filipenses, vamos a ver en Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 26, las razones por las que Pablo tenía alegría, tenía gozo, aunque estaba en la cárcel. Lo primero es que saben que él sabía que Dios estaba con él en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. No importa que ahora él estuviera encerrado en la cárcel, Dios estaba con él, acompañándolo, animándolo, ayudándolo, fortaleciéndolo y dándole todo lo que él necesitaba. Pero también le da otras razones y les dice a la iglesia de los hermanos de Filipos, a los filipenses, les dice 3 razones por las que él estaba contento a pesar de estar en la cárcel. Y la primera razón es que aunque él estaba preso, otros cristianos que no estaban presos hablaban del Evangelio. ¿Saben que el Evangelio decíamos que significa buenas noticias? ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Cristo había venido, que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Cristo puede perdonar los pecados, limpiar el corazón, darnos una vida nueva. Y eso que el apóstol predicaba que ahora no podía hacerlo porque estaba encerrado, otros cristianos lo hacían. Entonces él estaba contento por eso y eso lo dice el versículo 12. Escuchen lo que dice. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. También dice el 14, la mayoría de los hermanos que están afuera cobrando ánimo en el Señor, aunque yo estoy preso, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y por eso dice el versículo 18, entonces como Cristo es anunciado, me gozo y me gozaré aún. Esto lo ponía contento, alegre, porque más gente estaba hablando de la buena noticia. ¿Saben qué? Nosotros tenemos que estar alegres cuando la gente está predicando del Evangelio, de la buena noticia. Ahora que se está predicando por internet, por otros medios electrónicos, gracias a Dios, y nosotros tenemos que también predicar de ese mensaje a otra gente que no ha escuchado el mensaje del Señor Jesucristo, las buenas noticias. La segunda razón es porque dice Pablo en el versículo 19 que estaban orando por él. Dice el versículo 19, porque sé que por la oración de ustedes y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo estaba contento porque, aunque él estaba en la cárcel, muchos cristianos que estaban afuera de la cárcel, que estaban en otras ciudades, estaban orando por él y estaban orando que Dios lo ayudara y que lo librara de la cárcel. Entonces, esto fue lo que pasó. Él fue librado de la cárcel. Y nosotros cuando estamos en algún problema, en alguna necesidad, debemos de estar alegres porque hay otras personas que oran por nosotros, que Dios nos ayude, que nos bendiga. Y Dios es bueno porque siempre escucha nuestras oraciones y nos ayuda en toda necesidad. Y la tercera razón por la que Pablo estaba contento, aunque estaba en la cárcel, porque él sabía y dijo estas palabras en el versículo 21, que es el versículo que nos vamos a aprender. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él estaba contento porque sabía que vivía con Cristo en su corazón, que estaba con Jesús en su corazón, aunque estaba ahí encerrado, que él seguía el ejemplo de Jesús y las enseñanzas de Jesús y obedecía la palabra de Dios.
Y entonces eso era vivir en Cristo. Dice, para mí el vivir es Cristo. Vivo siempre con Cristo en mi corazón y obedeciéndole. Y entonces él sabía que iba a vivir, porque a veces a muchos presos ya no los dejaban salir de la cárcel. Muchos presos morían dentro de la cárcel. Pero aquí Pablo sabía que él todavía no iba a morir. Pero él dice, para mí el vivir es Cristo, pero aun si muriera, dice, para mí sería como ganar. Sería como yo un campeón, porque voy a estar con Cristo. Y saben que a veces la muerte es triste, y hemos tenido gente que hemos querido mucho que ya murió. Pero aquí con nosotros vemos en la Biblia lo que significa la muerte. Es que la gente que tiene a Cristo en su corazón va a estar con el Señor Jesucristo. Está en un lugar muy bonito ahorita que se llama paraíso. Y va a estar muchísimo mejor. El Señor Jesús, cuando subió al cielo, cuando Él resucitó, dijo, voy a preparar un lugar para ustedes. No tengan temor, no tengan miedo. Donde ustedes van a estar conmigo, no va a haber enfermedad, no va a haber dolor, no va a haber tristeza, no va a haber llanto, no va a haber muerte, solamente cosas bonitas, descanso, paz. Y por eso dijo Pablo, bueno, yo voy a vivir, y para mí el vivir es Cristo, y voy a estar con ustedes y van a estar contentos de que yo esté con ustedes. Pero si yo me muero, va a ser ganancia, porque voy a estar con Jesús. Y por eso él estaba gozoso. Nosotros tenemos que estar muy contentos por todo lo que Dios nos ha dado, porque a pesar de situaciones difíciles como las que se están viviendo, Dios está con nosotros y Él nos da esa alegría en nuestro corazón para que a pesar de todo esto estemos contentos y estemos gozosos. Vamos a hacer una pequeña oración todos juntos. Señor Jesús, te damos gracias porque tú estás con nosotros siempre, porque llena nuestro corazón de alegría, a pesar, Señor, de situaciones difíciles. Tú estás con nosotros, Señor. Mucha gente, Señor, está predicando tu palabra y eso nos pone contentos. Mucha gente ora por nosotros, Señor, y oramos unos por otros para que tú nos ayudes. Y tú, Señor, eres el que nos ayudas a vivir en ti, Señor, y el vivir para nosotros se llama Jesucristo, porque vives en nuestro corazón. Señor, y sabemos que para los que ya están en tu presencia, que tú has llamado, esa situación, Señor, ya es ganancia, porque están viéndote cara a cara y gozando de muchas cosas hermosas. Te agradecemos por cada uno de nosotros. Bendice a todos los que escuchamos este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a repetir Filipenses 1:21. Dice Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Otra vez, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Última vez, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muy bien. Porque para mí el vivir es Cristo, Cristo, Cristo. Para mí el vivir es Cristo. En mi vida caminaré con Él. Un día viviré con Jesús contento. Él fue a prepararnos un lugar donde Dios todo alumbrará, y por siempre caminaré con Él. Para mí el vivir es Cristo, Cristo, Cristo. Para mí el vivir es Cristo.